Pensar que tenemos mucho tiempo para hacer las cosas es el mayor de los mitos, el mayor de los problemas y el mayor de los venenos. Esto, junto con nuestra continua y arraigada tendencia a tratar de escapar de lo que hacemos, oscurece nuestra percepción y nuestro pensamiento. Si supiéramos que esta noche íbamos a quedarnos ciegos, echaríamos una última mirada real y anhelante a cada hoja de hierba, a cada formación nubosa, a cada mota de polvo, a cada arco iris y gota de lluvia, a todas las cosas. Si supiéramos que mañana nos íbamos a quedar sordos, atesoraríamos cada sonido que oyéramos. Realmente no hay otro momento mejor que el momento presente. No hay un estado de conciencia más alto que este. Si estamos presentes en nuestra experiencia, esta se va volviendo cada vez más vívida y transparente, y ya no podemos evitar recibir el mensaje. Y este es un mensaje que nunca se interpreta. Las cosas hablan por sí mismas. No es que un cojín rojo signifique pasión o que un ratón saliendo y ocultándose signifique mente discursiva. Solo son un cojín rojo y un ratón saliendo de detrás de una silla. Lo mismo pasa con el sonido ordinario, con cada sonido que oímos, desde el despertador que nos despierta por la mañana hasta los ronquidos nocturnos de nuestro compañero. Todos conocemos muy bien los sonidos que llaman nuestra atención y nos sorprenden. Pero, ¿cómo suena el bolígrafo escribiendo sobre el cuaderno? ¿Y qué sonido produce pasar las páginas de un libro? ¿Qué sonido tiene tu propia voz? Es muy interesante oír la propia voz. Suena como la voz de otra persona. Oír lo que decimos y ver cómo sale hacia el entorno y comunica también puede sacarnos del mortecino samsara. Aunque estemos solos, nuestros bostezos y ventosidades continúan comunicando. Por eso cada pequeño ruido, chirrido o risita, cada pequeño sonido al masticar o beber puede despertarnos. Cuando no pensamos que hay un sonido mejor, más inspirador, menos irritante o menos molesto, el sonido se torna vívido y transparente. Y lo mismo es válido para la mente. A medida que vamos practicando, vemos que los pensamientos no desaparecen, sino que se hacen más precisos y menos sustanciales. En la mente rompemos el equilibrio cuando dividimos las cosas en correctas y equivocadas. Pensamos que podemos elegir, que tenemos alternativas y podemos resolver las cosas. Se puede decir que a nivel mental, romper el equilibrio es sentir que debemos tener soluciones para los problemas, incluso sentir que hay problemas y soluciones. Tradicionalmente se suele decir que mantener un vínculo, en realidad nunca hemos tenido elección. La elección que creemos tener se llama ego. La elección que creemos tener es lo que nos impide darnos cuenta de que ya estamos en el mundo sagrado. Es como ponernos vendas en los ojos y tapones en la nariz y los oídos. Estamos totalmente condicionados y en el momento en que sentimos que las cosas se ponen duras, aunque solo sea en nuestro pensamiento, salimos corriendo. El truco consiste en quedarnos en la silla caliente y comprometernos con esa experiencia. ¿Con qué estamos verdaderamente comprometidos? ¿Con ir a lo seguro y manipular nuestra vida y todo nuestro mundo para que nos ofrezca seguridad y certeza? ¿O estamos comprometidos con niveles cada vez más profundos? En cualquier caso, la pregunta sigue siendo: ¿en qué nos refugiamos? ¿Nos refugiamos en pequeñas acciones, palabras y pensamientos de autosatisfacción? ¿O nos refugiamos en la disciplina del guerrero, en dar el salto, en ir más allá de las zonas de seguridad habituales? La clave reside en cambiar nuestros hábitos
y en particular nuestros hábitos mentales. Somos nosotros mismos los que creamos nuestra situación por nuestra forma de usar la mente, por nuestra forma de estructurar nuestras respuestas a la vida de la misma familiar y predecible manera. Estamos atrapados en el hábito de aferrarnos a las cosas y fijarlas. Esto hace que tengamos la misma relación una y otra vez. Así es como proyectamos nuestro mundo. Cuando vemos este mecanismo, aunque solo sea por un segundo, podemos darnos cuenta rápidamente de este truco y podemos detener nuestro mundo claustrofóbico, dejando en el suelo el equipaje que acarreamos desde siglos y entrar en un nuevo territorio. ¿Qué hace falta para emplear la vida que se nos ha dado en hacernos más sabios en vez de atascarnos más? ¿Cuál es la fuente de sabiduría a nivel personal e individual? En la medida en que comprendemos, la respuesta a estas preguntas parece estar relacionada con llevar hacia el sendero todo aquello con lo que nos encontramos. Cada cosa tiene su base natural, su camino de desarrollo y su florecimiento. Esto equivale a decir que cada cosa tiene un principio, un medio y un final. Pero también se dice que el sendero es tanto el terreno de base como el florecimiento. Por eso a veces leemos, el sendero es el objetivo. Este sendero tiene una característica distintiva, no está prefabricado, no existe todavía. El sendero por el que caminamos es la evolución momento a momento de nuestra experiencia, la evolución momento a momento del mundo fenoménico, la evolución momento a momento de nuestros pensamientos y emociones. El sendero no es la ruta 66 con destino a Los Ángeles. No podemos sacar el mapa y planificar que este año llegaremos a Gallup, Nuevo México, y que quizá para el 2021 lleguemos a Los Ángeles. El sendero no está dibujado. Viene a la existencia momento a momento y al mismo tiempo desaparece detrás de nosotros. Es como ir sentados en un tren mirando hacia atrás. No podemos ver hacia dónde vamos, solo vemos dónde hemos estado. La fuente de la sabiduría es lo que nos pasa hoy. Es cualquier cosa que nos pase en este mismo instante. Cuando algo nos duele en la vida, no solemos pensar que ese sea nuestro camino y la fuente de nuestra sabiduría. De hecho, pensamos que estamos en el camino para librarnos de esa sensación dolorosa. Al mismo nivel en que queremos librarnos de nuestros sentimientos y sensaciones, cultivamos inconscientemente una sutil agresión contra nosotros mismos. El momento es ahora. Y si hay alguna posibilidad de iluminarnos, es justamente ahora, no en un momento futuro. El momento es ahora. Es el único tiempo que existe. Si nos metemos en un lío, no hemos de sentirnos culpables. Más bien podemos reflexionar sobre el hecho de que nuestra forma de relacionarnos con ese lío sembrará las semillas de nuestra forma de relacionarnos con lo que ocurre a continuación. Podemos hacernos desgraciados o podemos hacernos fuertes. La cantidad de esfuerzo es la misma. Ahora mismo estamos creando nuestro estado mental de mañana. Por no hablar de esta tarde, de la próxima semana, del próximo año y de todos los años de nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de que la meta es el sendero, surge un sentido de que todo es trabajable. Lo que parece indeseable en nuestras vidas no tiene por qué ponernos a dormir. Las circunstancias aparentemente indeseables de nuestras vidas no tienen por qué desatar nuestras reacciones habituales. Podemos dejar que nos muestren dónde estamos y que nos recuerden que las enseñanzas favorecen la precisión, la delicadeza y el amor bondadoso en cada momento. No debemos tratar de resolver el problema, sino preguntarnos cómo hacer que esa misma situación nos despierte todavía más en lugar
de acunarnos en la ignorancia. Podemos usar una situación difícil para animarnos a dar el salto, para dar el paso que nos ponga en esa situación de ambigüedad.